Entonces no era cuando vas a devolverme mis $600,000. Grité esas palabras en medio de la fiesta de bodas de mi hijo y el salón entero se congeló. Los invitados quedaron en shock con las copas de champán suspendidas en el aire. Mi hijo Mauricio siseó entre dientes: cállate, nadie te va a devolver nada. Fue entonces cuando un hombre de traje negro al fondo del salón se levantó lentamente y dijo con voz firme y clara: creo que todos aquí merecen saber la verdad sobre estos $600,000. Mi hijo intentó correr hacia la salida, pero dos personas lo bloquearon. Vanessa, mi nuera, la radiante novia de vestido color marfil, se llevó la mano al pecho y sus ojos se pusieron en blanco. Se desmayó en el altar, cayendo como un peso muerto sobre el ramo de rosas blancas. El caos estalló. Gritos. Llanto. La madre de Vanessa chillando que llamaran una ambulancia. Los padrinos corriendo de un lado a otro sin saber qué hacer. Y yo me quedé ahí de pie en medio de todo, sintiendo como 3 años de humillación y dolor finalmente explotaban frente a 200 personas. Pero ¿cómo llegué hasta ahí? Como una madre que amaba a su hijo con toda el alma, terminó destruyendo su boda. Déjenme llevarlos al principio de esta pesadilla. Mi nombre es Mónica. Tengo 64 años y durante toda mi vida fui lo que llaman una mujer de bien. Trabajadora. Honesta. Sacrificada. Esas palabras me definían. Quedé viuda hace 12 años, cuando mi esposo murió de un infarto, dejándome sola con nuestro hijo Mauricio, que entonces tenía 23 años. Mi esposo había sido un buen hombre, pero no dejó gran cosa. Una casa pequeña que habíamos pagado durante 30 años de hipoteca y algunos ahorros que apenas cubrieron el funeral y 3 meses de gastos. Yo trabajaba como administradora en una empresa de importaciones. 40 años en esa empresa. 40 años levantándome a las 5 de la mañana para tomar 2 autobuses y llegar a tiempo. 40 años llevando mi almuerzo en tuppers de plástico, porque comer fuera era un lujo que no podía permitirme. Pero valió la pena. Cada centavo que ahorré, cada sacrificio que hice, cada hora extra que trabajé fue para construir algo sólido. Para tener seguridad. Para que mi hijo tuviera un futuro. Cuando me jubilé hace 5 años, logré reunir $650,000. $650,000 que representaban 40 años de mi vida. 40 años de decir que no a vacaciones, a restaurantes bonitos, a ropa nueva. 40 años usando el mismo abrigo remendado cada invierno. 40 años caminando cuadras extras para no gastar en taxi. Cada dólar tenía el peso de mi sudor, de mis noches, sin dormir, de mis manos agrietadas por lavar mi propia ropa en lugar de llevarla a la lavandería. Mauricio lo sabía. Mi hijo sabía exactamente cuánto había costado cada dólar de esos ahorros. Él me vio llegar exhausta del trabajo durante años. Me vio preparar cenas con lo que quedaba en el refrigerador al final del mes. Me vio coser mis propios vestidos porque comprar ropa nueva era impensable. Y aún así, cuando conoció a Vanessa hace 3 años, todo ese sacrificio, todo ese amor, todo ese esfuerzo dejó de importarle. La primera vez que vi a Vanessa fue en una cena familiar que Mauricio organizó en mi casa. Ella llegó con tacones altísimos y un vestido color rosa que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. Traía el cabello perfectamente peinado, uñas impecables, maquillaje de revista. Yo estaba en la cocina terminando de preparar el pollo al horno cuando entró sin saludar, miró alrededor con una expresión que no pudo disimular y dijo en voz baja, pero suficientemente alta para que yo escuchara: es acogedor. Esa palabra acogedor que todos sabemos es código para decir pequeño, viejo y pobre. Mauricio estaba embelesado con ella. Completamente ciego. Vanessa trabajaba, según decía, en marketing digital. Tenía 28 años entonces, 5 años menor que mi hijo, y hablaba constantemente de sus proyectos, sus conexiones, sus planes de negocios millonarios. Durante esa primera cena no me dirigió la palabra ni una sola vez. Solo hablaba con Mauricio. Solo le tocaba el brazo. Solo reía con él. Yo era invisible. Un mueble más en mi propia casa. Después de esa cena le dije a Mauricio con mucho cuidado: hijo, creo que Vanessa no se sintió cómoda aquí. Él explotó. Mamá, siempre eres así. Siempre criticando a las personas que conozco. Vanessa es increíble. Es exitosa. Tiene visión de futuro. Y tú solo puedes ver lo negativo. Esas palabras me dolieron más de lo que puedo expresar. Yo nunca había criticado a nadie en su vida. Solo había hecho una observación. Pero Mauricio ya estaba bajo su hechizo. Los meses siguientes fueron una transformación dolorosa de ver.
Mi hijo, que solía visitarme 3 veces por semana, empezó a venir una vez cada 15 días. Luego una vez al mes. Las llamadas telefónicas, que antes eran diarias, se volvieron esporádicas. Y cuando finalmente me llamaba era para hablarme de Vanessa. De lo maravillosa que era. De lo inteligente. De cómo ella lo estaba ayudando a crecer profesionalmente. Yo solo escuchaba, sintiendo cómo mi hijo se alejaba de mí como arena entre los dedos. Fue 6 meses después de esa primera cena cuando llegó la primera petición de dinero. Mauricio vino a mi casa un domingo por la tarde. Venía solo. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde lo había cunado cuando era bebé, y me dijo: mamá, Vanessa tiene una oportunidad increíble de negocio. Va a abrir una boutique de ropa de diseñador. Es una inversión segura. En un año vas a ver cómo se multiplica el dinero. Solo necesitas $150,000 para empezar. $150,000. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eso era casi la cuarta parte de todos mis ahorros. De todo lo que había construido en 40 años. Mauricio vio mi expresión y rápidamente agregó: es un préstamo, mamá. Te lo vamos a devolver con intereses. En 6 meses, máximo un año. Vanessa ya tiene todo calculado. Los proveedores. La ubicación. Los clientes. Es un negocio redondo. Debí haber dicho que no en ese momento. Debí haber confiado en mi instinto, que me gritaba que algo no estaba bien. Pero era mi hijo. Mi único hijo. Y él me miraba con esos ojos llenos de esperanza, con esos ojos que conocía desde que nació. ¿Cómo podía negarle algo que según él iba a cambiar su vida? ¿Cómo podía ser la madre egoísta que le cerraba las puertas a su futuro? Así que dije que sí. Transferí $150,000 a la cuenta de Vanessa. Mauricio me abrazó tan fuerte ese día. Me dijo: eres la mejor madre del mundo. Vanessa y yo nunca vamos a olvidar esto. Te lo vamos a devolver muy pronto, te lo prometo. Y yo quise creerle. Dios sabe cuánto quise creerle. Los primeros 3 meses después de ese préstamo fueron extraños. Mauricio me llamaba seguido, emocionado, contándome sobre la boutique. Mamá, deberías ver el local que Vanessa consiguió. Está en una zona increíble. Ya firmamos el contrato de arrendamiento. Mamá, los proveedores de Italia ya confirmaron. Vamos a tener ropa exclusiva que nadie más tiene en la ciudad. Mamá, las redes sociales de la tienda ya tienen 5,000 seguidores y ni siquiera hemos abierto. Yo escuchaba, tratando de sentir su entusiasmo, tratando de convencerme de que había tomado la decisión correcta. Pero nunca me invitaron a ver el local. Nunca me mostraron fotos. Nunca me incluyeron en nada relacionado con ese negocio que yo estaba financiando con el sudor de 40 años de trabajo. Cuando preguntaba a Mauricio, siempre tenía una excusa. A mamá todavía está en remodelación, mejor espera a que esté todo listo para que te impresiones. O Vanessa quiere que sea una sorpresa cuando hagamos la gran inauguración. Sorpresa. Esa palabra debió haberme alertado, pero yo seguía confiando. La boutique supuestamente abrió 4 meses después. Mauricio me mandó una foto por mensaje. Era la fachada de una tienda pequeña con un letrero elegante que decía V&M Fashion. Las iniciales de Vanessa y Mauricio. Ni siquiera me invitaron a la inauguración. Cuando le pregunté a mi hijo por qué, me dijo que había sido algo muy íntimo, solo con inversionistas y socios. Yo era la inversionista principal, pero al parecer no calificaba para estar ahí. Pasaron los 6 meses que Mauricio había prometido. Luego pasaron 8 meses. 10 meses. Un año. Cada vez que mencionaba el tema de la devolución del dinero, mi hijo se ponía nervioso. Mamá, el negocio va bien, pero sabes cómo es al principio. Hay que reinvertir todo. Dame un poco más de tiempo. Vanessa dice que en unos meses vamos a tener suficiente flujo. Yo asentía, sintiendo un peso creciente en el pecho, pero sin querer presionar. Sin querer ser la madre molesta que reclama. Fue entonces cuando llegó la segunda petición. Mauricio y Vanessa vinieron juntos esta vez a mi casa. Era la primera vez que ella pisaba mi hogar desde aquella cena incómoda 2 años atrás. Vanessa se sentó en mi sofá con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me dijo: Mónica, necesitamos hablar de una oportunidad que no podemos dejar pasar. Ella me llamó Mónica, no mamá ni señora. Solo Mónica, como si fuera una conocida cualquiera. Resulta que según ellos habían encontrado el apartamento perfecto.
Un lugar en una zona exclusiva de la ciudad donde querían vivir juntos y eventualmente casarse. El apartamento costaba $200,000. Ya tenían 100,000 ahorrados entre los dos según dijeron, pero necesitaban los otros 100,000 para cerrar el trato. Si no actuaban rápido lo iban a perder. Vanessa habló durante 20 minutos sobre la plusvalía del sector, sobre cómo era una inversión inteligente, sobre cómo el apartamento se iba a revalorizar un 30% en 2 años. Yo las miré a los dos sentados en mi sofá, mi viejo sofá desgastado con los cojines hundidos. Los miré en mi sala pequeña con las paredes que necesitaban pintura, con las cortinas que tenían 15 años. Y ellos me pedían $200,000 para un apartamento en una zona exclusiva. Algo dentro de mí se removió incómodo, pero Mauricio tomó mi mano y dijo: mamá, cuando Vanessa y yo nos casemos vas a tener tu propia habitación ahí. Va a ser tu casa también. Nunca te vamos a dejar sola. Esas palabras, esas malditas palabras me quebraron. La idea de no estar sola, de tener un lugar en la vida de mi hijo, de ser incluida, de ser querida. Cedí. Saqué otros $200,000 de mis ahorros. Vanessa apenas me dio las gracias. Solo dijo: perfecto, voy a decirle al agente inmobiliario que cerramos el trato, y se fue de mi casa revisando su teléfono. Mauricio se quedó un momento más, me abrazó y susurró: eres increíble, mamá. Pero ya su abrazo se sentía diferente. Mecánico. Obligado. Compraron el apartamento. Me mandaron una foto del edificio elegante con portero y todo. Nunca me invitaron a conocerlo. Cuando pregunté cuándo podía ir, Mauricio me dijo que todavía estaban amueblándolo, que en cuanto estuviera listo me invitarían. Pasaron meses. La invitación nunca llegó. Yo ya había prestado $350,000. Más de la mitad de mis ahorros de toda una vida. Y no había visto un solo centavo de vuelta. Ni siquiera había visto la boutique por dentro, ni el apartamento que supuestamente iba a tener mi propia habitación. Las visitas de Mauricio se hicieron aún más raras. Una vez cada 2 meses. A veces cada 3. Y siempre con prisa. Llegaba, me daba un beso rápido en la mejilla, me preguntaba cómo estaba sin realmente escuchar la respuesta y se iba. Yo intentaba retenerlo. Hijo, quédate a cenar. Preparé tu comida favorita. Pero él siempre tenía excusas. Vanessa me está esperando. Tenemos una cena con sus padres. Tenemos que ir a una reunión de negocios. Siempre Vanessa. Siempre otros planes. Nunca tiempo para mí. Entonces llegó la tercera petición y esta fue la más descarada. Vanessa quería un auto. No cualquier auto. Un Mercedes-Benz último modelo. Necesito proyectar éxito para atraer clientes de alto nivel, me dijo por teléfono, como si fuera lo más lógico del mundo. El auto costaba $100,000. Esta vez ni siquiera vinieron a pedírmelo en persona. Mauricio me llamó un martes por la noche y me soltó: mamá, sé que es mucho, pero es fundamental para el negocio. Los clientes de Vanessa son gente con dinero. Si ella llega en un auto viejo, no la van a tomar en serio. Yo me quedé en silencio sosteniendo el teléfono, sintiendo algo rompiéndose dentro de mí. Auto viejo. Yo ni siquiera tenía auto. Nunca había tenido uno. Siempre me moví en transporte público durante 40 años. Y mi hijo me pedía $100,000 para que su novia tuviera un Mercedes. Mauricio interpretó mi silencio como duda y agregó rápido: además, mamá, ya te debemos mucho. Con este préstamo el negocio va a despegar definitivamente y te vamos a poder pagar todo junto. Te lo juro. Debí haber dicho que no. Debí haber gritado que no. Debí haber colgado el teléfono. Pero había una parte de mí todavía aferrada a la esperanza. Una parte que creía que si hacía este último sacrificio, mi hijo volvería a ser el niño que me abrazaba y me decía que era su heroína. Así que transferí los $100,000. Mauricio ni siquiera vino a darme las gracias. Solo me mandó un mensaje: gracias mamá, eres la mejor. Vanessa publicó fotos en redes sociales con su Mercedes nuevo. Llevaba lentes de sol carísimos y sonreía radiante. El pie de foto decía: trabajar duro tiene sus recompensas. Trabajar duro. Mi sangre hirvió cuando leí eso. Ella no había trabajado ni un solo día duro en su vida. Ese auto lo pagué yo con 40 años de verdadero trabajo duro. Fue mi vecina Regina quien me abrió los ojos. Regina vivía en la casa de al lado desde hacía 20 años. Era una mujer de 60 años con un carácter fuerte y una habilidad especial para detectar mentiras.
Un sábado por la tarde estábamos tomando café en mi cocina cuando le conté todo. Le conté sobre los $350,000, sobre las promesas incumplidas, sobre cómo mi hijo ya casi no me visitaba, sobre cómo Vanessa me trataba como si fuera una desconocida. Regina me miró fijamente, dejó su taza sobre la mesa y dijo: Mónica, despierta. Te están usando. Esa mujer no tiene ningún negocio real. Yo he visto sus redes sociales. Todo lo que publica son fotos en restaurantes caros, con joyas carísimas, con ropa de diseñador. Eso no es una empresaria. Eso es alguien que está gastando el dinero de otra persona. Tu dinero. Yo intenté defenderlos. Tal vez es parte de su trabajo, Regina. Ella necesita proyectar cierta imagen. Pero Regina negó con la cabeza. Mónica, yo tuve un negocio durante 30 años. Sé cómo se ve a alguien que trabaja de verdad. Y esa muchacha no está trabajando. Está gastando. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante días. Empecé a revisar las redes sociales de Vanessa, algo que nunca había hecho antes. Y lo que vi me revolvió el estómago. Fotos en París. Fotos en Miami. Fotos en restaurantes donde el menú probablemente costaba lo que yo ganaba en una semana cuando trabajaba. Fotos con bolsos que reconocí de revistas porque costaban más de $10,000 cada uno. Y en cada foto el pie de texto era algo como: viviendo mis sueños, o el trabajo duro tiene recompensas, o agradecida por esta vida. Había una foto particular que me hizo sentir náuseas. Vanessa luciendo un collar de diamantes espectacular. El pie de foto decía: mi amor me consintió con esta belleza. Gracias por amarme así. Los comentarios debajo eran cientos de mujeres envidiándola, diciendo: qué suerte tienes, o tu novio es increíble. Pero yo sabía la verdad. Ese collar no lo había pagado Mauricio con su sueldo de gerente de ventas. Ese collar lo pagué yo. Con mi dinero. Con mis años de sacrificio. Y ella lo exhibía como si fuera un regalo romántico de mi hijo. Algo se rompió en mí ese día. Llamé a Mauricio. Contestó después de 5 timbrazos con voz impaciente. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupado. Le pregunté directo: hijo, ¿cuándo van a empezar a devolverme el dinero? Hubo un silencio largo. Luego escuché voces de fondo. La voz de Vanessa diciendo: es tu mamá otra vez. Y luego Mauricio respondió: mamá, ya hablamos de esto. El negocio necesita tiempo. No puedo estar hablando de dinero todo el tiempo. Eso genera mala energía. Mala energía. Mi hijo me estaba hablando de mala energía. Le dije que necesitaba ver la boutique. Que después de 1 año y medio de haberla financiado, merecía al menos conocerla. Mauricio tartamudeó. Claro, mamá, si un día de estos coordinamos. Pero tengo mucho trabajo ahora. Déjame ver mi agenda y te llamo. Nunca me llamó. 1 semana después intenté de nuevo. Su teléfono sonó y sonó hasta que entró el buzón de voz. Le mandé un mensaje. No respondió. Intenté al día siguiente. Nada. Era como si hubiera desaparecido. Fue Regina quien me sugirió que fuera directo a la dirección de la boutique. Mónica, ve tú misma. Averigua qué está pasando realmente. Así que un jueves por la mañana tomé 2 autobuses hasta la dirección que Mauricio me había dado hacía más de 1 año. Cuando llegué, lo que vi me dejó helada. El local existía, sí. Pero estaba vacío. Completamente vacío. Había un letrero de "se renta" en la ventana. Las luces estaban apagadas. Por el cristal sucio se veía un espacio desocupado con cables colgando del techo y manchas de humedad en las paredes. Entré a la cafetería de al lado y le pregunté al dueño, un señor mayor, qué había pasado con la boutique. Él me miró con compasión. Esa tienda cerró hace como 8 meses, señora. Creo que duró abierta solo 3 o 4 meses. Nunca vi muchos clientes. La dueña era una muchacha joven muy arreglada, pero casi nunca estaba ahí. Venía de vez en cuando, tomaba fotos y se iba. Un día simplemente no volvió a abrir y el dueño del local puso de nuevo el anuncio de renta. 8 meses cerrada. 8 meses y Mauricio nunca me dijo nada. Seguía diciéndome que el negocio iba bien, que solo necesitaban más tiempo. Me senté en esa cafetería durante 2 horas tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Habían cerrado la boutique hace 8 meses. Eso significaba que cuando me pidieron dinero para el auto hacía 5 meses, ya no había ningún negocio. Ya no había ninguna razón para el préstamo.
Me habían mentido descaradamente. Regresé a mi casa sintiendo como si caminara en una pesadilla. Regina me vio llegar y solo con mirar mi cara supo que algo terrible había pasado. Entramos a su casa y le conté todo entre lágrimas. Regina me abrazó y dijo con voz firme: Mónica, esto no es solo irresponsabilidad. Esto es fraude. Tienes que recuperar tu dinero. Tienes que hacer algo antes de que te dejen sin nada. Esa noche intenté llamar a Mauricio 10 veces. No contestó ninguna. Le mandé mensajes. Hijo, necesito hablar contigo urgente. Es importante. Por favor, llámame. Nada. Era como si yo no existiera. Como si después de sacarme $450,000 ahora sí podía descartarme completamente. Al día siguiente fui directamente al apartamento donde supuestamente vivían. El edificio era tal como en las fotos. Elegante. Con portero uniformado. Le dije al portero que venía a visitar a mi hijo Mauricio. Él revisó su lista y me dejó pasar. Subí hasta el piso 11. Toqué el timbre del apartamento. Escuché movimiento adentro. Pasos acercándose. Luego la voz de Vanessa desde dentro preguntando quién es. Soy yo, Mónica. La madre de Mauricio. Silencio. Largo silencio. Luego su voz fría. Mauricio no está. Y yo claramente no soy bienvenida, así que por favor retírate. No abrió la puerta. Ni siquiera tuvo la decencia de abrir la puerta y decírmelo a la cara. Grité a través de la puerta. Vanessa, necesito hablar con ustedes sobre el dinero que les presté. Necesito saber cuándo van a empezar a pagarme. Su risa. Escuché su risa del otro lado. Una risa cruel, despectiva. Luego dijo: Mónica, ese dinero fue un regalo. Una inversión en nuestro futuro juntos. Nadie te pidió que nos regalaras nada. Lo hiciste porque quisiste. Ahora por favor vete antes de que llame a seguridad. Me quedé ahí parada frente a esa puerta cerrada, sintiendo como 40 años de trabajo se convertían en nada. En menos que nada. En una burla. Bajé del edificio en shock. El portero me miró con pena como si supiera exactamente qué tipo de situación acababa de vivir. Caminé cuadras sin rumbo, sin saber qué hacer, sin saber cómo había llegado a ese punto de mi vida. Cuando llegué a mi casa, Regina estaba esperándome en mi porche. Me vio y solo dijo: vayas adentro. Tengo que mostrarte algo. Entramos y ella sacó su teléfono. Mónica, mira esto. Encontré más fotos de Vanessa. Era una publicación de apenas 2 días atrás. Vanessa en un restaurante lujoso con una botella de champán que claramente costaba cientos de dólares. El pie de foto decía: celebrando que pronto seré una mujer casada. La boda de mis sueños está a la vuelta de la esquina. La boda. Se iban a casar y yo ni siquiera lo sabía. Mi hijo no me había dicho nada. Nada sobre compromiso. Nada sobre fecha. Nada sobre planes. Y ahí estaba su prometida publicándolo en redes sociales para que todo el mundo lo supiera menos yo. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Regina me tomó de las manos y dijo con voz seria: Mónica, necesitas un abogado. Esto ya pasó de límites. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi cama pensando en todo. En 40 años de trabajo. En $650,000 que había ahorrado centavo a centavo. En $450,000 que había entregado confiando ciegamente. En un hijo que ya no contestaba mis llamadas. En una nuera que me había cerrado la puerta en la cara y se había burlado de mí. En una boda a la que ni siquiera estaba invitada. Algo cambió en mí esa noche. Algo profundo y permanente. A la mañana siguiente llamé a Regina y le dije: encuéntrame un abogado. El mejor que conozcas. Ella sonrió. Ya lo hice. Se llama Francisco. Francisco Méndez. Es especialista en fraude familiar y recuperación de activos. Es caro, pero dicen que es implacable. Si alguien puede ayudarte es él. Esa misma tarde estaba sentada en una oficina elegante frente a un hombre de unos 50 años con traje impecable y mirada penetrante. Francisco me escuchó durante 1 hora sin interrumpir. Le mostré todos los comprobantes de transferencias bancarias. Le mostré los mensajes de Mauricio prometiendo devolverme el dinero en 6 meses, máximo 1 año. Le mostré las fotos de redes sociales de Vanessa exhibiendo lujos. Le conté sobre la boutique cerrada. Sobre el apartamento al que nunca me invitaron.
Sobre el auto de $100,000. Cuando terminé, Francisco se reclinó en su silla y dijo: señora Mónica, tiene usted un caso sólido de fraude. Estas personas la manipularon emocionalmente para obtener su dinero con promesas falsas. Puedo ayudarla, pero necesito que entienda algo. Si hacemos esto, su relación con su hijo probablemente nunca será la misma. Esas palabras me golpearon. Pero luego pensé: ¿qué relación? ¿Qué relación tenía yo con un hijo que no contestaba mis llamadas? Que me mentía. Que permitía que su novia me humillara. Que me había borrado de su vida después de quitarme casi todo lo que tenía. Le dije a Francisco: haga lo que tenga que hacer. Quiero recuperar mi dinero. Él asintió. Vamos a necesitar un investigador privado. Alguien que documente el estilo de vida de estos dos. Que compruebe que no hay ningún negocio real. Que rastree exactamente en qué gastaron su dinero. Va a costar, pero vale la pena. Contraté al investigador. Un hombre llamado José, que había sido contador forense durante 20 años. José trabajó durante 3 semanas. Me presentó un informe que me dejó sin palabras. La boutique había estado abierta solo 4 meses. Las ventas totales en esos 4 meses fueron de apenas $32,000. De los $150,000 que yo presté, $80,000 se fueron en renovar el local con materiales carísimos e innecesarios. $30,000 en inventario de ropa que nunca se vendió y terminó rematándose. $20,000 en fiestas de inauguración y eventos de relaciones públicas. Y $20,000 simplemente desaparecieron en gastos personales que Vanessa cargó como gastos del negocio. El apartamento lo compraron, sí, pero lo pusieron solo a nombre de Vanessa. Mauricio no aparecía en ningún documento de propiedad. Mi hijo había usado mis $200,000 para comprarle un apartamento a su novia. Un apartamento donde él no tenía ningún derecho legal. José también rastreó los gastos de la pareja durante los últimos 2 años. Viajes a Europa por $15,000. Restaurantes y vida nocturna por más de $30,000 acumulados. Joyas y ropa de diseñador por otros $50,000. Un anillo de compromiso que costó $25,000. Todo pagado con mi dinero. Con el dinero que se suponía era para un negocio, para su futuro, para algo productivo. Francisco revisó el informe y dijo: señora Mónica, estos dos no solo la defraudaron. La saquearon sistemáticamente. Esto fue planeado. Vanessa vio a una mujer sola con ahorros y decidió que ese dinero era suyo. Y su hijo o es cómplice o está manipulado, que da igual. Ahora viene la pregunta importante. ¿Qué quiere hacer? Podemos enviarles una carta de demanda. Podemos ir directamente a juicio. O podemos hacer algo más dramático. Algo que los obligue a enfrentar públicamente lo que hicieron. Le pregunté qué tenía en mente. Francisco sonrió. Una sonrisa que no era de alegría, sino de estrategia. Usted me dijo que se van a casar pronto. Probablemente gastando más de su dinero en una boda ostentosa. ¿Qué tal si aparecemos ahí? En la boda. Frente a todos sus invitados. Y exponemos exactamente lo que hicieron. La presión social puede ser más efectiva que cualquier demanda legal. Especialmente con gente como Vanessa, que vive para las apariencias. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Destruir la boda de mi propio hijo. Exponer a la familia a la vergüenza pública. Era algo que nunca imaginé que haría. Pero luego pensé en todo. En mis rodillas adoloridas de tantos años de estar de pie en la oficina. En mis manos que nunca conocieron cremas caras porque no podía permitírmelas. En las vacaciones que nunca tomé. En la ropa que nunca compré. En los 40 años que entregué para construir esos $650,000. Y en cómo 2 personas sin escrúpulos me habían robado casi todo en menos de 2 años. Le dije a Francisco: hágalo. Averigüe cuándo y dónde es la boda. Vamos a estar ahí. Él asintió y durante las siguientes 2 semanas él y José trabajaron como detectives. Descubrieron que la boda sería en un salón exclusivo de la ciudad. 200 invitados. Costo estimado de la celebración $80,000. $80,000 más de mi dinero gastándose en una fiesta. Francisco consiguió una copia de la lista de invitados a través de contactos que tenía. Mi nombre no estaba ahí. La madre del novio no estaba invitada a la boda de su propio hijo. Esa confirmación fue la que terminó de endurecer mi corazón. Regina vino a mi casa la noche antes de la boda.
Mónica está segura de esto. Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Le dije Regina, pasé 40 años siendo la mujer buena. La mujer que se sacrificaba. La mujer que decía que sí a todo. Y mira dónde me llevó. A que mi propio hijo me robara y me borrara de su vida. No voy a ser esa mujer nunca más. Mañana voy a recuperar mi voz. Y van a escucharme aunque no quieran. El día de la boda me puse mi mejor vestido. No era gran cosa. Un vestido color gris que había comprado hacía 5 años en oferta. Pero me lo puse con dignidad. Regina insistió en acompañarme. Francisco y José también vendrían. Llegamos al salón 2 horas después de que empezara la ceremonia. Esperamos estratégicamente a que terminara la parte religiosa y comenzara la fiesta. Queríamos el momento de máxima audiencia. Cuando todos los invitados estuvieran reunidos celebrando. Entramos al salón. Era espectacular. Flores por todos lados. Luces elegantes. Mesas decoradas con manteles color champán y centros de mesa que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Una orquesta tocaba música suave. Meseros con bandejas de champán y canapés circulaban entre los invitados. Y ahí en el centro estaban ellos. Mauricio con un traje que seguramente costó $5,000. Vanessa con un vestido de novia color marfil lleno de pedrería brillante que arrastraba una cola interminable. Los vi reír. Los vi bailar. Los vi recibir felicitaciones de gente elegante. Y pensé, todo esto lo pagué yo. Cada flor. Cada copa de champán. Cada nota de esa orquesta. Todo con mi dinero. Con mi vida. Francisco me tocó el hombro suavemente. Señora Mónica, es momento. ¿Está lista? Asentí. Regina me apretó la mano. Caminé hacia el centro del salón. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Los meseros me miraron extrañados. Algunos invitados comenzaron a notar mi presencia. Una mujer mayor con un vestido simple caminando resuelta hacia la mesa principal donde estaban los novios. Mauricio me vio primero. Su cara pasó del shock al horror en cuestión de segundos. «Mamá, ¿qué haces aquí?», susurró intentando que nadie más escuchara. Pero yo no había ido hasta ahí para susurrar. Levanté la voz lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar. «Vine a hacerle una pregunta a tu esposa, Mauricio». La música seguía sonando, pero algunos músicos comenzaron a tocar más bajo como si sintieran que algo importante estaba por pasar. Vanessa se volteó hacia mí. Su rostro perfectamente maquillado mostró sorpresa primero y luego furia contenida. «Mónica, no fuiste invitada. Tienes que irte. Ahora». Entonces fue cuando lo dije. Las palabras que había ensayado 1000 veces en mi cabeza. «Entonces no era cuando vas a devolverme mis $600,000. Mi voz resonó en el salón. La música se detuvo por completo. El silencio fue tan absoluto que se podía escuchar el tintineo de las copas. 200 personas se quedaron inmóviles mirándonos. Mauricio se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco. «Mamá, cállate. Nadie te debe nada. Nadie te va a devolver nada. Estás haciendo un ridículo. Vete ahora antes de que llame a seguridad». Pero yo no me moví. $600,000 les presté, repetí más fuerte. 150,000 para una boutique que cerró a los 4 meses. 200,000 para un apartamento que pusieron solo a nombre de ella. 100,000 para un auto de lujo. Y ahora veo que otros 80,000 para esta boda a la que ni siquiera fui invitada. $450,000 que me prometieron devolver y que gastaron en lujos, mientras yo sigo viviendo en la misma casa pequeña sin haberme comprado ni un par de zapatos nuevos en 3 años. Los murmullos explotaron por todo el salón. Escuché voces. «¿Es verdad eso? $600,000. La madre del novio. ¡Qué horror!». Mauricio intentó tomarme del brazo. «Vamos afuera. Hablemos afuera». Pero yo me solté bruscamente. «No, Mauricio. Hablemos aquí. Frente a todos tus invitados. Frente a toda esta gente que cree que ustedes son una pareja exitosa que se hizo a sí misma. Que sepan que todo esto lo pagó una mujer de 64 años que trabajó 40 años de su vida y que fue robada por su propio hijo y su manipuladora novia». Vanessa dio un paso hacia mí. Sus ojos echaban chispas.
Tú nos diste ese dinero voluntariamente. Nadie te obligó. Fueron regalos. Inversiones que hiciste porque quisiste. No tienes ningún derecho de venir aquí a arruinar mi boda con tus delirios de vieja amargada. La palabra vieja amargada resonó en mis oídos. Así me veía ella. Como un estorbo. Como alguien de quien podía burlarse. Fue entonces cuando Francisco se levantó desde el fondo del salón. Alto. Imponente. Con su traje negro impecable. Caminó lentamente hacia nosotros, mientras todos los ojos se movían de mí hacia él. Se detuvo junto a mí y habló con una voz clara y profesional que llenó cada rincón del salón. Creo que todos aquí merecen saber la verdad sobre estos $600,000. Mi nombre es Francisco Méndez. Soy abogado especializado en fraude familiar. Y tengo en mi poder comprobantes bancarios de todas las transferencias que la señora Mónica realizó a la señorita Vanessa y al señor Mauricio durante los últimos 2 años. Sacó de su maletín una carpeta gruesa. También tengo mensajes de texto y correos electrónicos donde ambos prometieron explícitamente devolver el dinero en plazos específicos. Tengo un informe forense que demuestra que la boutique que supuestamente justificaba el primer préstamo de $150,000 cerró después de solo 4 meses de operación con pérdidas totales. Tengo evidencia de que el apartamento comprado con $200,000 de la señora Mónica fue puesto únicamente a nombre de la señorita Vanessa, excluyendo al hijo de mi clienta de cualquier derecho de propiedad. Y tengo un rastreo completo de gastos que demuestra que gran parte de ese dinero se gastó en viajes, lujos personales y esta misma celebración. El salón estalló. Ya no eran murmullos. Eran voces altas. Escándalo. La madre de Vanessa, una mujer elegante con un vestido color dorado, se levantó gritando: «Eso es mentira. Mi hija es una empresaria exitosa». El padre de Vanessa, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, caminó hacia Francisco. «¿Quién diablos es usted para venir aquí con acusaciones?». Los amigos de Mauricio lo miraban con caras de sorpresa y decepción. «Mauricio, hombre, ¿es verdad eso? Le sacaste $500,000 a tu mamá». Mauricio estaba pálido como un muerto. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Vanessa, en cambio, recuperó la compostura rápidamente. «Esto es un malentendido enorme», dijo con voz firme, intentando controlar la situación. «Mónica está confundida. Ella nos dio ese dinero como regalos porque quería apoyarnos. Ahora está arrepentida y está inventando esta historia de que eran préstamos. Es una situación triste, pero no vamos a permitir que arruine nuestro día especial». José se levantó entonces. Él había estado sentado en otra mesa observando todo. Caminó hacia el frente con una tablet en la mano. «Señores y señoras, soy contador forense. He analizado cada transacción, cada mensaje, cada promesa. Y puedo asegurarles que esto no es ningún malentendido. Esto es fraude sistemático y premeditado». Le mostró la tablet a algunos invitados cercanos. «Aquí pueden ver los mensajes donde el señor Mauricio promete textualmente: «Te lo devuelvo en 6 meses, mamá. Te lo juro». Y aquí otro donde dice: «Necesito que confíes en nosotros. Vas a recuperar cada centavo con intereses». Los invitados comenzaron a levantarse de sus mesas, acercándose para ver la evidencia. El caos era total. Mauricio finalmente encontró su voz. «Mamá, por favor. No hagas esto. Podemos arreglar las cosas. Podemos hablar. Te voy a pagar todo, lo juro, pero por favor no arruines mi boda». Ahora me suplicaba. Ahora que estaba expuesto frente a todos me suplicaba. ¿Dónde estaban esas súplicas cuando yo lo llamaba y no contestaba? ¿Dónde estaba ese hijo que prometía pagarme cuando me cerraban la puerta en la cara? Le respondí con una voz que no reconocí como mía. Una voz dura. Fría. «Mauricio, arruinaste tu propia boda. La arruinaste el día que decidiste robarle a tu madre. La arruinaste cada vez que me mentiste. Cada vez que ignoraste mis llamadas. Cada vez que permitiste que esta mujer me humillara. Yo no vine aquí a destruir nada. Vine a decir la verdad. Y la verdad, Mauricio, es que te convertiste en alguien que no reconozco. En alguien capaz de ver a su propia madre perder los ahorros de toda una vida y no sentir ni una pizca de remordimiento». Vanessa entonces perdió completamente la compostura. Gritó con una voz estridente: «Eres una vieja ridícula. Nadie te va a creer. Todo esto es un show patético porque no soportas que tu hijo sea feliz conmigo.
Dio un paso hacia mí con el dedo apuntándome y gritó más fuerte: «Lárgate de mi boda». Su madre intentó calmarla. «Vanessa, contrólate». Pero Vanessa estaba fuera de control. Los años de actuación de ser la nuera perfecta se derrumbaron en segundos. Entonces gritó algo que la condenó completamente. «Ese dinero era mío de todas formas. Una mujer vieja como tú, ¿para qué necesita tanto dinero? Iba a morirte sola en esa casa horrible. Al menos nosotros le dimos un buen uso». El salón quedó en silencio sepulcral. Hasta sus propios padres la miraron horrorizados. Mauricio cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Vanessa acababa de admitir todo frente a 200 personas. Francisco no perdió un segundo. Levantó su teléfono y dijo claramente: «Todo esto está siendo grabado. Cada palabra que acaba de decir señorita Vanessa será usada como evidencia en el proceso legal que iniciaremos mañana mismo». Vanessa se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Su cara pasó del rojo de la furia al blanco del pánico. No, eso no es lo que quise decir. Estaba alterada. No pueden usar eso». Mauricio intentó agarrarla del brazo, pero ella lo empujó. «Todo esto es tu culpa», gritó. «Tu madre loca arruinó todo. Debiste haberla controlado desde el principio». Mauricio la miró como si la viera por primera vez. Como si finalmente, después de 3 años, la máscara se hubiera caído completamente. Vanessa seguía gritando: «Alguien saque a estas personas de aquí. Llamen a seguridad. Esto es mi boda. Mi día. No tienen derecho». Pero los invitados empezaron a moverse. No hacia nosotros. Hacia las salidas. Escuché a una mujer mayor decir a su esposo: «No puedo creer que hayamos venido a celebrar esto. Esa pobre señora». Un grupo de jóvenes que parecían ser amigos de Mauricio pasaron junto a él negando con la cabeza. Uno le dijo: «Perdiste el rumbo, hermano. Esto está mal en todos los niveles». Los padres de Vanessa se acercaron. Su madre intentó salvar la situación. «Señora Mónica, estoy segura de que podemos resolver esto civilizadamente. No tenía que venir a hacer este escándalo». Pero su padre tenía otra actitud. Me miró de arriba abajo con desprecio y dijo: «Usted va a arrepentirse de esto. Tengo conexiones. Tengo abogados. Voy a destruirla por difamación». Francisco se interpuso. «Señor, le sugiero que no haga amenazas. Especialmente no frente a testigos. Todo lo que hemos presentado aquí es verificable y documentado. Si intenta intimidar a mi clienta, eso solo va a agregar más cargos a la demanda». El padre de Vanessa apretó los puños, pero su esposa lo jaló del brazo. «Vamos. Esto es un circo. Necesitamos hablar con nuestros propios abogados». Se llevaron a Vanessa casi a rastras. Ella iba gritando histérica: «Mi boda. Arruinaron mi boda. Mi vestido. Todo está arruinado». Pero más allá de su vanidad herida, yo sabía que lo que realmente estaba arruinado era su farsa. Su imagen cuidadosamente construida de mujer exitosa y sofisticada se había desmoronado en cuestión de minutos. Me quedé ahí de pie en medio del salón que se vaciaba rápidamente. Los meseros recogían copas sin saber qué hacer. Los músicos guardaban sus instrumentos. La decoración perfecta ahora se veía patética, como un escenario abandonado después de que la obra terminó mal. Mauricio seguía ahí parado solo. Sus amigos se habían ido. Los padres de Vanessa se habían ido con ella. Los invitados huían como si el lugar estuviera en llamas. Mi hijo me miró finalmente. Había lágrimas en sus ojos. «Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Su voz se quebró. «Arruinaste todo». Algo dentro de mí que todavía guardaba un poco de la madre que fui quiso ablandarse. Pero la mujer nueva que había nacido en estas últimas semanas respondió con firmeza: «Yo no arruiné nada, Mauricio. Tú lo hiciste. El día que me mentiste. El día que tomaste mi dinero sabiendo que nunca lo ibas a devolver. El día que dejaste de contestar mis llamadas. El día que permitiste que esa mujer me cerrara la puerta en la cara y se burlara de mí. Tú destruiste nuestra relación. Yo solo vine a exponer lo que ustedes ya habían hecho». Él negó con la cabeza. «Yo te iba a pagar, mamá. Lo juro. Solo necesitaba más tiempo». Vanessa me prometió que cuando su negocio despegara. Cuando terminó esa frase se dio cuenta de lo ridícula que sonaba.
Incluso él ya no se creía sus propias mentiras. Francisco intervino. Señor Mauricio, le sugiero que consiga un buen abogado. Mañana a primera hora estaremos presentando una demanda formal por fraude por falsas pretensiones y por apropiación indebida de fondos. Tiene documentación de todo. Y después del espectáculo de hoy tenemos a más de 100 testigos que escucharon a su esposa admitir que tomaron el dinero sabiendo que la señora Mónica eventualmente moriría y no lo necesitaría. Mauricio se dejó caer en una silla. Se veía destruido. Mamá, yo no sabía que Vanessa pensaba así. Yo de verdad creía en el negocio al principio. Luego todo se salió de control y yo no supe cómo decirte. Tenía miedo. Tenía vergüenza. Pero nunca quise lastimarte. Esas palabras podrían haberme conmovido hace un mes. Pero ya no. Le respondí: Mauricio, tuviste 3 años para decirme la verdad. 3 años para disculparte. Para intentar arreglar las cosas. En lugar de eso me ignoraste. Me borraste de tu vida. Y dejaste que esa mujer me humillara una y otra vez. No sé si algún día podré perdonarte. Pero lo que sí sé es que voy a recuperar mi dinero. Aunque tenga que quitarte hasta el último centavo que tienes. Regina se acercó y me tomó del brazo. Mónica, vámonos. Ya hiciste lo que viniste a hacer. Francisco y José nos escoltaron hacia la salida. Al salir vi al coordinador de eventos hablando frenéticamente por teléfono, probablemente intentando averiguar si la familia todavía iba a pagar por todo aquello. Vi a los fotógrafos guardando sus cámaras preguntándose si las fotos que tomaron tendrían algún valor ahora. Vi el pastel de bodas enorme de 5 pisos que probablemente costó miles de dólares intacto porque nadie llegó a cortarlo. Subimos al auto de Regina. Fue entonces cuando finalmente me permití sentir. Las manos me temblaban. El corazón me latía descontrolado. Había expuesto a mi propio hijo frente a todo el mundo. Había destruido su boda. Había revelado sus peores secretos. Y sin embargo no sentía culpa. Sentía algo parecido a liberación. Como si durante 3 años hubiera estado cargando un peso insoportable y finalmente lo hubiera soltado. Francisco me llamó esa misma noche. Señora Mónica, el video que grabé ya tiene más de 50,000 reproducciones. Alguien de los invitados también lo subió a redes sociales. Esto se está volviendo viral. Va a haber mucha presión pública sobre ellos. Eso nos ayuda. Era extraño pensar que mi humillación ahora era del conocimiento público. Pero también era extraño pensar que miles de personas estaban de mi lado. Los comentarios que Regina me mostró eran en su mayoría de apoyo. Esa mujer es una heroína. Bien hecho por exponerlos. ¿Cómo se atreven a robarle a su propia madre? El hijo y la nuera son unos sinvergüenzas. Los días siguientes fueron un torbellino. Francisco presentó la demanda formal. Mauricio intentó llamarme 20 veces. No contesté ninguna. Me mandó mensajes largos. Mamá, por favor, hablemos. Puedo explicarte todo. Te voy a devolver cada centavo, lo juro. Dame una oportunidad. Los borré sin leer completos. Vanessa también intentó contactarme a través de redes sociales. Me mandó un mensaje privado que decía: esto no va a quedar así. Vas a pagar por lo que hiciste. Mi padre tiene abogados que te van a dejar en la calle. Reenvié el mensaje a Francisco. Él sonrió. Perfecto. Más evidencia de intento de intimidación. Una semana después llegó la respuesta legal de ellos. Contrataron a un bufete caro. Su estrategia era predecible. Alegaban que todo el dinero había sido regalado voluntariamente. Que yo nunca especifiqué que eran préstamos. Que estaba inventando documentos. Que sufría de problemas de memoria por mi edad. Esa última parte me enfureció. Intentaban pintarme como una anciana senil que no recordaba bien las cosas. Pero Francisco tenía mensajes con fechas y horas. Tenía correos electrónicos. Tenía transferencias bancarias con conceptos escritos por ellos mismos que decían préstamo temporal. Regina se convirtió en mi roca durante esos días. Venía todas las tardes a tomar té conmigo. Me contaba historias de su propia familia para distraerme. Me recordaba por qué estaba haciendo esto. Mónica, ese dinero es tu seguridad. Es tu vejez. Es tu tranquilidad. No puedes dejar que te lo roben. Tenía razón. Yo tenía 64 años.
No podía volver a trabajar 40 años más. Esos ahorros eran todo lo que tenía entre una vejez digna y la pobreza. 2 semanas después de la boda llegó la primera audiencia de conciliación. Era un intento del juzgado de resolver el caso sin ir a juicio completo. Francisco me advirtió que ellos probablemente ofrecerían devolver una cantidad menor para cerrar el caso rápido y evitar más escándalo público. No aceptes nada menos de la totalidad del dinero más intereses y gastos legales, me dijo con firmeza. Ellos tienen mucho más que perder que tú. La presión mediática está de tu lado. Llegamos al juzgado. Era un edificio gris e imponente que me intimidó al principio. Pero Regina caminaba a mi lado apretándome la mano. Vas a estar bien. Solo di la verdad. Entramos a la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que imaginaba. Una mesa larga. Sillas de plástico. Paredes color crema sin decoración. Del otro lado estaban ellos. Mauricio lucía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Vestía un traje pero se veía arrugado como si se lo hubiera puesto sin planchar. Vanessa en cambio estaba impecable. Traje sastre color negro. Cabello perfectamente peinado. Maquillaje impecable. Pero sus ojos me miraban con un odio tan puro que me estremeció. Junto a ellos estaban sus abogados. 2 hombres de trajes caros que parecían aburridos como si esto fuera solo un caso más de muchos. El padre de Vanessa también estaba ahí. Me miró con desprecio desde el momento en que entré. El mediador, un hombre mayor con lentes gruesos, pidió que nos sentáramos. Explicó que esta era una audiencia informal donde intentaríamos llegar a un acuerdo sin necesidad de juicio. Luego le pidió al abogado de ellos que presentara su posición. El abogado habló con una voz monótona. Mi clienta, la señorita Vanessa, sostiene que todos los fondos recibidos de la señora Mónica fueron regalos voluntarios dados en el contexto de una relación familiar. No existe ningún documento firmado que especifique términos de préstamo. No hay pagarés. No hay contratos. Solo transferencias bancarias que mi clienta interpretó razonablemente como apoyo familiar. Además, agregó, la señora Mónica tiene 64 años y hemos obtenido testimonios de vecinos que sugieren que ha mostrado signos de confusión y problemas de memoria en el último año. Eso era mentira. Pura mentira. Me paré de la silla. Francisco me puso la mano en el hombro para calmarme, pero yo alcancé a decir: eso es completamente falso. El mediador levantó la mano. Señora Mónica, tendrá su turno. Por favor, siéntese. Respiré profundo intentando controlar la rabia que me hervía por dentro. El abogado continuó, sin embargo, en un gesto de buena voluntad: mis clientes están dispuestos a ofrecer un pago de $150,000 como gesto de agradecimiento y para cerrar este asunto amistosamente. $150,000. Me habían robado $450,000 y me ofrecían devolver un tercio. Francisco se inclinó hacia mí y susurró: es un insulto. Ni lo consideres. Asentí. Era mi turno de hablar. Francisco presentó todos los documentos. Los mensajes de texto donde Mauricio decía textualmente: te lo devuelvo en 6 meses, mamá. Los correos electrónicos donde Vanessa escribía: gracias por el préstamo, Mónica. Esto es temporal. Te lo pagaremos con intereses cuando el negocio genere ganancias. Los comprobantes bancarios. El informe forense de José mostrando que no había ningún negocio real y que el dinero se gastó en lujos personales. Luego Francisco mostró el video de la boda. El mediador lo vio completo. Se escuchó claramente la voz de Vanessa diciendo: ese dinero era mío de todas formas. Una mujer vieja como tú, ¿para qué necesita tanto dinero? El mediador se quitó los lentes y los limpió lentamente. Luego miró al abogado de ellos. Consejero, este video es bastante concluyente. Su clienta admitió públicamente que tomó el dinero con la creencia de que la señora Mónica no lo necesitaba por su edad. Eso no suena a regalo voluntario. Suena a apropiación con justificación posterior. El abogado se removió incómodo. Señoría, mi clienta estaba bajo presión emocional extrema. Sus palabras fueron sacadas de contexto. ¿Contexto?, preguntó Francisco con sarcasmo. ¿Qué contexto hace que decir que una mujer mayor no merece su propio dinero suene bien? El padre de Vanessa estalló entonces. Esto es ridículo. Mi hija no tiene que tolerar este circo. Somos una familia respetable. Tengo contactos. Puedo hacer que esta demanda desaparezca.
El mediador lo miró severamente. Señor, le sugiero que se controle o tendré que pedirle que abandone la sala. Las amenazas no ayudan a su caso. Vanessa finalmente habló. Su voz sonaba forzadamente calmada, pero se notaba el veneno debajo. Yo invertí tiempo y esfuerzo en una relación con Mauricio. Dejé oportunidades por él. Ese dinero fue compensación por todo lo que sacrifiqué. El mediador levantó una ceja. Compensación. Entonces admite que recibió el dinero como pago por estar en una relación. Vanessa se dio cuenta de su error. No, eso no es lo que quise decir. Su abogado intentó interrumpir, pero el daño estaba hecho. Mauricio no había dicho una palabra en toda la audiencia. Estaba sentado con la cabeza baja mirando sus manos. El mediador se dirigió a él directamente. Señor Mauricio, es usted el hijo de la señora Mónica. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Mauricio levantó la vista. Nos miramos por primera vez en semanas. Vi algo en sus ojos. Vergüenza. Arrepentimiento. Pero también derrota. Habló con voz apenas audible. Yo le prometí a mi mamá que le devolvería el dinero. Eso es verdad. Al principio realmente creí que el negocio funcionaría. Pero luego todo se complicó. Vanessa decía que necesitábamos invertir más para que funcionara. Y yo le creí. Seguí pidiéndole dinero a mi mamá, pensando que de verdad lo íbamos a recuperar. Hizo una pausa. Luego continuó. Pero hace como un año me di cuenta de que no había ningún plan real. Que Vanessa solo quería el dinero para mantener un estilo de vida. Y yo no tuve el valor de decírselo a mi mamá. Tenía miedo. Tenía vergüenza. Así que solo dejé de contestarle. Dejé de visitarla. Pensé que si ignoraba el problema desaparecería. Sé que estuvo mal. Sé que le fallé. Pero no sé cómo arreglarlo. Vanessa lo miró como si lo quisiera matar. ¿Cómo te atreves a echarme toda la culpa? Tú también gastaste ese dinero. Tú también disfrutaste los viajes y las cenas. El mediador levantó la mano. Suficiente. He escuchado bastante. Tomó sus notas y habló con tono formal. Basándome en la evidencia presentada, es claro que hubo un acuerdo de préstamo. Los mensajes y correos son explícitos. La confesión pública de la señorita Vanessa en el video agregó un elemento de admisión de apropiación consciente. Y la declaración del señor Mauricio confirma que sabía que debía el dinero a su madre. Mi recomendación es que este caso proceda a juicio si no se llega a un acuerdo satisfactorio hoy. Se dirigió al abogado de ellos. Consejero, le sugiero que hable con sus clientes. La oferta de $150,000 es insultante dada la evidencia. Si van a juicio van a perder y probablemente enfrentar además sanciones adicionales por intento de fraude. Les daré 30 minutos para reconsiderar. Salimos de la sala. Francisco estaba eufórico. Lo tenemos, Mónica. El mediador está completamente de nuestro lado. Van a tener que negociar seriamente. Yo no sentía euforia. Sentía cansancio. Ver a mi hijo admitiendo su debilidad, su cobardía, había sido más doloroso de lo que imaginé. Regina me abrazó. Sé que duele, Mónica. Pero estás haciendo lo correcto. No puedes dejar que la culpa te haga ceder ahora. 30 minutos después volvimos a entrar. El abogado de ellos lucía menos confiado. Mis clientes están dispuestos a aumentar la oferta a $300,000 pagaderos en cuotas durante 5 años. Francisco negó con la cabeza. $450,000. La cantidad total prestada más 100,000 en intereses y daños. Total 550,000. Todo pagadero en un año máximo. Y el apartamento que está a nombre de la señorita Vanessa será puesto como garantía. Si incumplen un solo pago, el apartamento se transfiere automáticamente a la señora Mónica. Vanessa gritó. «Estás loco. No voy a arriesgar mi apartamento. Eso es mío». Francisco sonrió. «Lo compró con dinero de mi clienta. No es suyo. Es un activo comprado con fondos apropiados». El mediador asintió. «Me parece una propuesta razonable dadas las circunstancias». «¿Qué dicen sus clientes, consejero?». El abogado pidió otro receso. Hablaron entre ellos por 20 minutos. Vanessa gesticulaba furiosa. Su padre parecía igualmente molesto. Mauricio solo asentía a todo como un zombi.
Finalmente volvieron. El abogado habló con voz tensa. Mis clientes aceptan pagar 450.000 más 50.000 en intereses. Total 500.000. Pero en 2 años, no en 1. Y el apartamento como garantía. Francisco me miró esperando mi decisión. Yo miré a Mauricio. Mi hijo. El niño que había cargado en brazos. El joven que había criado sola después de quedar viuda. Ahora era un hombre destrozado sentado frente a mí ofreciéndome menos de lo que me debía. Vanessa me miraba con odio puro, pero también con miedo. Sabía que estaba perdiendo. Que su castillo de mentiras se había derrumbado. Que su vida perfecta de Instagram se estaba desmoronando. Le dije a Francisco en voz alta para que todos escucharan: acepto $500.000. Pero quiero la mitad ahora. 250.000 en 30 días. Y el resto en pagos mensuales durante 1 año. No 2 años. 1 año. Y si se atrasan en un solo pago, aunque sea por un día, el apartamento es mío y la deuda restante se acelera con intereses del 20% anual. El abogado de ellos intentó protestar. Eso es usura. Francisco lo interrumpió. No es usura. Es una penalización por incumplimiento. Es completamente legal. Y dado el historial de mis clientes de mentir y evadir responsabilidades, es más que razonable. El mediador esperó. El abogado habló con Vanessa y su padre en voz baja. Vanessa lloraba ahora. Lágrimas que corrían por su maquillaje perfecto. Su padre golpeó la mesa con el puño, pero finalmente asintió. No tenían opción. La evidencia era abrumadora. El escándalo público ya los había dañado. Si iban a juicio, iban a perder todo y además enfrentar cargos criminales potenciales por fraude. El abogado respiró profundo y dijo: mis clientes aceptan los términos. El mediador comenzó a redactar el acuerdo. Cada palabra era importante. Cada cláusula era una protección. Francisco lo revisó línea por línea. Yo miraba a Mauricio. Él no había levantado la vista. No había dicho nada más. Cuando el documento estuvo listo, todos tuvimos que firmarlo. Me temblaba la mano cuando tomé la pluma. No era victoria lo que sentía. Era dolor mezclado con alivio. Firmé. Mauricio firmó. Vanessa firmó con tanta fuerza que casi rompió el papel. Sus padres firmaron como garantes. Cuando terminamos, el mediador dijo: el acuerdo es vinculante. Tienen 30 días para el primer pago de $250.000. El incumplimiento resultará en las penalizaciones especificadas y acción legal inmediata. Nos levantamos para irnos. Vanessa se acercó a mí. Su cara estaba roja de rabia. Siseó en voz baja para que solo yo escuchara: espero que estés feliz, vieja amargada. Arruinaste mi vida. Destruiste mi matrimonio. Todo por dinero. La miré directo a los ojos sin pestañear. Yo no arruiné nada, Vanessa. Tú lo hiciste. El día que decidiste que podías robarle a una mujer que trabajó 40 años por cada centavo. El día que pensaste que por ser joven y bonita tenías derecho a tomar lo que no era tuyo. Ella dio un paso hacia mí como si fuera a golpearme. Francisco se interpuso inmediatamente. Señorita, le recomiendo que se retire. Cualquier contacto físico será considerado agresión y violará los términos del acuerdo. Su abogado la jaló del brazo. Vanessa, vámonos. Ya hiciste suficiente daño. Ella se soltó bruscamente y salió de la sala como un huracán. Su padre me lanzó una última mirada de advertencia antes de seguirla. El abogado recogió sus papeles murmurando algo sobre clientes difíciles. Mauricio se quedó. Todos los demás habían salido. Éramos solo él y yo en esa sala fría e impersonal. Se acercó despacio. Mamá. Su voz se quebró. Lo siento. Siento todo. Sé que perdí tu confianza. Sé que probablemente nunca me vas a perdonar. Pero quiero que sepas que yo sí te amaba. Te amo. Solo que me perdí. Vanessa me manipuló, pero yo fui lo suficientemente débil como para dejarme manipular. Y eso es mi culpa. No la de ella. Mía. Sentí lágrimas en mis ojos. Era la primera vez que lloraba en todo este proceso. Mauricio también lloraba. Nos quedamos ahí de pie separados por 1 metro que parecía un abismo. Quise abrazarlo. Quise decirle que todo iba a estar bien. Pero no podía. No todavía.
Le dije: Mauricio, no sé si algún día podré volver a confiar en ti. Me lastimaste de una forma que nunca imaginé posible. Pero eres mi hijo. Y una parte de mí siempre va a amarte. Solo que ahora ese amor tiene que venir con límites. Con consecuencias. No puedo seguir siendo la madre que da todo sin recibir ni siquiera respeto a cambio. Él asintió limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Voy a pagarte hasta el último centavo, mamá. Aunque tenga que trabajar 3 empleos. Aunque Vanessa me deje. Aunque pierda todo. Te lo voy a pagar. Eso es lo mínimo que puedo hacer. Le pregunté algo que necesitaba saber. ¿La vas a dejar? Él soltó una risa amarga. Ella ya me dejó. Anoche me sacó del apartamento. Dijo que todo esto era mi culpa. Que yo era un débil. Que debía haber controlado a mi madre desde el principio. Así que sí. Se acabó. Probablemente se acabó desde hace mucho tiempo, pero yo estaba muy ciego para verlo. Hizo una pausa. Luego agregó: estoy viviendo en casa de un amigo ahora. Perdí mi trabajo. La empresa se enteró del escándalo y dijeron que yo no representaba sus valores. Así que estoy sin trabajo, sin esposa, sin casa. Y sin mi mamá. Esa última frase me rompió el corazón. Le dije: Mauricio, no me perdiste completamente. Pero sí me perdiste como la mujer que podías manipular. Como la madre que decía sí a todo. Esa mujer se fue. Si quieres recuperar una relación conmigo, va a tener que ser diferente. Con honestidad. Con respeto. Con límites claros. Él asintió. Haré lo que sea, mamá. Francisco apareció en la puerta. Señora Mónica, tenemos que irnos. Hay prensa afuera. El caso se volvió muy público. Miré a Mauricio una última vez. Cuídate, hijo. Él susurró: tú también, mamá. Salimos del juzgado y efectivamente había reporteros. Cámaras. Micrófonos en mi cara. Señora Mónica, ¿cómo se siente después de ganar el caso? ¿Va a perdonar a su hijo? ¿Qué mensaje tiene para otras personas en situaciones similares? Francisco me protegió abriéndose paso entre la multitud. Regina me tomó del otro brazo. Llegamos al auto y finalmente pude respirar. Los días siguientes fueron extraños. El caso estaba en todas las noticias. Madre demanda a hijo y nuera por fraude de $500,000. Anciana destruye boda para recuperar ahorros robados. Novia admite en video que tomó dinero porque mujer mayor no lo necesitaba. Los comentarios en redes sociales eran miles. La mayoría apoyándome. Algunos criticándome por exponer a mi hijo públicamente. Pero no me importaban las opiniones de extraños. Lo que importaba era que había recuperado mi voz. El primer pago llegó exactamente a los 30 días. $250,000 transferidos a mi cuenta. Francisco verificó que todo estuviera en orden. Vanessa tuvo que vender el Mercedes. Tuvo que vender todas sus joyas. Su padre tuvo que prestarle dinero. Pero pagaron. Mauricio consiguió un nuevo trabajo. Uno que pagaba menos, pero era lo único que encontró con su reputación dañada. Me mandaba mensajes cada semana. Mamá, hice el pago de este mes. Mamá, espero que estés bien. Mamá, te extraño. Yo respondía brevemente. Gracias. Estoy bien. Cuídate. Los meses pasaron. Cada pago llegaba puntual. Vanessa y Mauricio se divorciaron oficialmente a los 4 meses. Ella se fue de la ciudad. Volvió con sus padres a otra provincia donde nadie la conocía. Borró todas sus redes sociales. La mujer que vivía para las apariencias ya no podía mantener ninguna. Mauricio se quedó trabajando, pagando cada mes, cumpliendo su palabra. Yo usé parte del dinero recuperado para finalmente arreglar mi casa. Pinté las paredes. Cambié los muebles viejos. Me compré ropa nueva. Me permití pequeños lujos que nunca me había dado. Regina y yo nos hicimos aún más cercanas. Ella me presentó a su grupo de amigas. Mujeres de mi edad que habían vivido vidas similares. Que entendían lo que era sacrificarse. Que entendían lo que era ser usada por familia. Encontré una comunidad que no sabía que necesitaba. Un año después del acuerdo llegó el último pago. Mauricio me llamó. Mamá, hice la última transferencia. Ya está todo pagado.
$500,000 completos. Revisé mi cuenta. Era verdad. Le dije gracias por cumplir, Mauricio. Él preguntó con voz temblorosa: ¿podemos vernos? Me gustaría hablar contigo. En persona. Sin abogados. Solo tú y yo. Acepté verlo. Quedamos en una cafetería pequeña cerca de mi casa. Un lugar neutral. Cuando llegué él ya estaba ahí. Se veía diferente. Más delgado. Más serio. Había algo en sus ojos que no estaba antes. Madurez tal vez. O simplemente el peso de las consecuencias. Nos sentamos frente a frente con 2 tazas de café entre nosotros. El silencio fue incómodo al principio. Luego Mauricio habló. Mamá, sé que pagarte el dinero no arregla lo que hice. No borra el dolor que te causé. Pero quiero que sepas que este año fue el más difícil de mi vida. Y lo necesitaba. Necesitaba tocar fondo para entender quién me había convertido. Me contó cómo había sido su vida desde la boda destruida. Cómo perdió amigos. Cómo su familia extendida lo juzgaba. Cómo tuvo que trabajar en 2 empleos durante meses para juntar el dinero. Cómo vivió en un cuarto pequeño, compartiendo departamento con 3 personas. Cómo aprendió a cocinar su propia comida, a lavar su propia ropa, a vivir con lo mínimo. Todo lo que yo había hecho durante 40 años, él estaba aprendiendo ahora. Fue como volver a ver al mundo real. Mamá continuó. Vanessa me tenía viviendo en una burbuja, donde lo único que importaba era la imagen. El qué dirán. Tener más que los demás. Y yo me dejé llevar porque me hacía sentir importante. Exitoso. Pero era todo falso. Construido sobre tu dinero. Sobre tu sacrificio. Le pregunté si se arrepentía de haberse casado con ella. Él pensó un momento. Me arrepiento de cómo la conocí. De no haber visto las señales de alerta. Pero no puedo arrepentirme completamente porque esa relación me enseñó quién no quiero ser. Me mostró el tipo de persona en la que me había convertido. Y eso, aunque doloroso, era necesario. Bebimos nuestro café. Hablamos durante 2 horas. No fue una reconciliación mágica. No hubo abrazos ni promesas de que todo volvería a ser como antes. Pero fue honesto. Fue real. Y fue un comienzo. Le dije: Mauricio, yo te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con el resentimiento me hace más daño a mí que a ti. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que volvamos a tener la relación que teníamos. Esa relación murió. Si queremos construir algo nuevo, tiene que ser diferente. Con respeto mutuo. Con límites claros. Y con la certeza de que nunca jamás volverás a verme como alguien de quien puedes aprovecharte. Él asintió. Lo entiendo, mamá. Y acepto esos términos. Voy a pasarme el resto de mi vida demostrándote que aprendí. Los meses siguientes Mauricio me visitaba 1 vez al mes. Siempre me avisaba con anticipación. Siempre preguntaba si era buen momento. Nunca llegaba con las manos vacías. Traía flores o pan dulce o simplemente su tiempo. Nos sentábamos en mi sala renovada y hablábamos. De su trabajo. De su terapia porque había empezado a ver a un psicólogo. De sus planes de estudiar algo nuevo. De mi vida. De mis amigas. De los lugares que Regina y yo visitábamos. Un día me contó que había conocido a alguien. Una mujer diferente a Vanessa. Una profesora de escuela primaria. Sencilla. Trabajadora. Con valores reales. Mamá, no la voy a traer a conocerte hasta que esté completamente seguro de que es la persona correcta. Y cuando lo haga va a ser diferente. No va a haber secretos. No va a haber mentiras. Quiero que la conozcas desde el principio de manera honesta. Le dije que me parecía bien. Que no tenía prisa. Yo también estaba construyendo una nueva vida. Con los $500,000 recuperados más los $150,000 que me quedaban de mi ahorro original, volví a tener $650,000. Mi seguridad estaba restaurada. Pero más que el dinero, lo que recuperé fue mi dignidad. Mi voz. Mi capacidad de poner límites. Regina y yo hicimos el viaje que siempre habíamos soñado. Fuimos a Europa durante 1 mes. Vimos París, Roma, Barcelona. Comimos en restaurantes buenos. Nos quedamos en hoteles bonitos. No de lujo excesivo, pero cómodos, dignos.
Tomé miles de fotos. Reí como no reía en años. Cuando volví tenía un brillo diferente. La gente me lo decía. Mónica, te ves radiante. Mónica, se te ve feliz. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo era feliz de una manera auténtica. No la felicidad de sacrificarme por otros, sino la felicidad de vivir para mí misma, de honrar los 40 años que trabajé, de disfrutar los frutos de mi esfuerzo. Un día recibí un mensaje de un número desconocido. Era Vanessa. Decía: Mónica, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que lamento profundamente lo que hice. Estaba perdida en mi propia ambición y lastimé a mucha gente. A ti especialmente. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que cargo con la culpa todos los días. Le mostré el mensaje a Regina. Ella preguntó: ¿vas a responder? Lo pensé mucho. Finalmente escribí: Vanessa, acepto tu disculpa. Espero que hayas aprendido que las personas no son recursos de los que aprovecharse. Que la vejez no hace que alguien valga menos o merezca menos respeto. Te deseo que encuentres una vida honesta. No respondió. No esperaba que lo hiciera. 2 años después de aquella boda destruida, Mauricio me invitó a cenar. Trajo a su novia Patricia. Era exactamente como la había descrito. Sencilla, de risa fácil, con ojos amables. Trabajaba con niños de escasos recursos. Vivía en un departamento modesto. No traía joyas carísimas ni ropa de diseñador. Y cuando me habló lo hizo con respeto genuino. Señora Mónica, Mauricio me ha contado todo. Sé que cometió errores terribles, pero también veo cuánto ha trabajado para cambiar. No vengo a pedirle nada, solo a conocerla y a decirle que respeto profundamente lo que hizo, que defendiera su dignidad. Cenamos, hablamos, reímos. Mauricio la miraba diferente a como miraba a Vanessa, no con adoración ciega, sino con respeto. Con compañerismo. Patricia me contó sobre su trabajo, sobre los niños que enseñaba, sobre sus padres que eran jubilados como yo. Había una conexión ahí, algo real que no existió con Vanessa. Cuando se fueron esa noche, Mauricio me abrazó en la puerta. Gracias por darme otra oportunidad, mamá. Le dije: no es una oportunidad, hijo. Es un nuevo comienzo. Pero recuerda que los comienzos nuevos requieren esfuerzo constante, no solo palabras. Los años siguientes fueron de reconstrucción lenta pero firme. Mauricio se casó con Patricia en una ceremonia pequeña en un jardín. Me pidieron que fuera la madrina. Fue simple, hermoso, sin ostentación, con las personas que realmente importaban. Yo sí fui. Yo sí estuve en primera fila. Yo sí participé en su día especial. Y esta vez fue honesto. Esta vez fue real. Tuvieron una hija 2 años después. Mi nieta. Una niña hermosa que lleva mi nombre como segundo nombre. Sofía Mónica. Mauricio me pidió permiso antes de ponerle mi nombre. Quiero que ella sepa de quién viene su fuerza, me dijo. Yo seguí viviendo mi vida. Invertí mi dinero sabiamente con ayuda de un asesor financiero. Viajé cada año a lugares nuevos. Regina y yo nos volvimos inseparables. Formamos un grupo de mujeres mayores que se apoyaban mutuamente, que compartían historias, que se recordaban unas a otras que su valor no disminuía con la edad, que habían ganado el derecho de vivir para ellas mismas. Di charlas en centros comunitarios sobre mi experiencia, sobre la importancia de poner límites, sobre cómo el amor no significa dejar que te pisoteen. Muchas mujeres se acercaban después llorando diciéndome que vivían situaciones similares. Yo las escuchaba. Les daba el contacto de Francisco. Les decía que nunca era tarde para defender su dignidad. Mi historia se volvió un ejemplo. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Porque mostraba que se puede amar a alguien y aún así exigir respeto. Que perdonar no significa ser ingenua. Que reconstruir una relación después de una traición profunda es posible, pero requiere cambios reales de ambas partes. Mauricio cumplió su palabra. Nunca volvió a pedirme dinero. Nunca volvió a mentirme. Cuando necesitó ayuda con algo me lo pedía honestamente y aceptaba si yo decía que no. Nuestra relación nunca volvió a ser como cuando era niño.
pero se convirtió en algo mejor. En algo entre adultos que se respetan, que se aman con límites sanos. Ahora tengo 70 años. 6 años después de aquella boda interrumpida. Mi nieta Sofía Mónica tiene 4 años y me dice: abuela, eres mi heroína. No entiende todavía por qué, pero algún día se lo contaré. Le diré que su abuela aprendió tarde en la vida que su valor no dependía de cuánto daba, sino de cuánto se respetaba a sí misma. Le diré que ser amable no significa ser débil, que ser generosa no significa ser tonta, y que defender lo que te pertenece no te hace egoísta, te hace digna. Miro atrás a esos 40 años de trabajo y ya no los veo con amargura. Los veo con orgullo, porque me formaron, me dieron fuerza. Y cuando llegó el momento de usarla, esa fuerza estaba ahí. Miro el presente y veo una vida plena. No perfecta, pero mía. Construida en mis propios términos. Con relaciones honestas. Con límites claros. Con la libertad de decir sí cuando quiero y no cuando necesito. Aprendí que nunca es tarde para recuperar tu vida. Que la dignidad no tiene precio. Y que a veces amar a alguien significa enseñarles las consecuencias de sus acciones, aunque duela. Mauricio me lo agradeció años después. Mamá, destruir mi boda fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí. Me salvaste de una vida construida sobre mentiras. Me obligaste a crecer. Y yo aprendí que ser madre no significa ser un banco interminable. No significa sacrificarlo todo, incluyendo tu propia seguridad. Ser madre significa criar hijos que te respeten, que valoren lo que haces por ellos, que entiendan que tu amor tiene un valor que no puede ser medido en dólares, pero que definitivamente no puede ser robado sin consecuencias. Esta es mi historia. La historia de una mujer que recuperó su voz cuando todos pensaban que ya era demasiado tarde. Y si hay algo que quiero que otros aprendan de esto, es simple. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te quite lo que trabajaste toda una vida para construir. Tu dinero importa. Tu esfuerzo importa. Pero sobre todo tú importas.